All you can imagine. Pues hola de nuevo, chavales. Algunos de vosotros me habéis pedido que haga un tutorial sobre atascos en impresoras FDM. Y nada, aquí lo tenéis. ¿Por qué se atasca mi impresora 3D? ¿Por qué me pasa esto? Bueno, no vamos a enrollarnos, vamos a atacar directamente los posibles problemas. Si tu impresora se atasca y no sabes por qué, en este vídeo casi seguro está la respuesta que estás buscando. Punto número 1. La boquilla. La boquilla es una pieza de desgaste. Con el paso del tiempo acumula carbonilla, se desgasta, termina siendo un problema principal de atasco. Mi recomendación es que la cambiéis directamente a la menor sospecha. En los kits de vuestras impresoras 3D van a venir estas agujas, que son agujas de limpieza, ¿vale? Que sirven para desatascar las boquillas. Mi consejo directamente es que paséis totalmente de este tipo de cositas, porque de estos rollos, porque esto no os garantiza que se solucione el problema, pero sirven para salir del paso, pero no para solucionar un atasco recurrente, ¿vale? Al final la impresora te va a seguir dando problemas, habéis gastado luz, habéis gastado filamento y todo para nada. Tío, de verdad, cambiad la boquilla, que no cuesta nada. Este set es un set de 20 boquillas, ¿vale? Vale 6,5 €. No te merece la pena andar haciendo chapuzas con una boquilla gastada cuando una nueva te vale 32 céntimos de euro. Acordaos de usar la boquilla correcta para cada material, porque hay materiales más abrasivos y las boquillas de latón pues no son apropiadas y tenéis que usar, por ejemplo, una de acero inoxidable. Ya si imprimes con fibra de carbono, imprimes con glow, con pelea madera, pues una boquilla de latón te dura lo que una pelota en una puerta de un colegio. Punto número 2. El Bowden. A ver, esto ya lo he explicado en otro de mis vídeos que habla sobre cómo imprimir con TPU. Esto está en mi canal de YouTube, lo podéis visitar cuando queráis, pero vamos, que no me cuesta volver a explicarlo. La parte del tubo del Bowden, ¿no? que toca con la entrada de la boquilla, aquí, esto tiene que estar perfectamente cortado, este tubo tiene que estar perfectamente cortado a 90 grados. Ni uno más, ni uno menos, 90 grados. Porque si lo cortáis con un poquito de bisel, cuando choque aquí con la entrada de la boquilla, ahí vais a tener un hueco, y por ese huequecito se os va a escapar el filamento fundido y luego os va a atascar el hot end. Hay herramientas que sirven para cortar este tubo, ¿no? Y que hacer el corte estupendamente. Lo que pasa es que aquí no tengo ninguna porque tengo más o menos el vicio cogido y no la tengo aquí. Pero tenéis que aseguraros de hacer el corte bien derechito. Otro consejo que os doy es que cuando vayáis a meter el tubo por el raccord para hacer tope con la boquilla la tenéis enroscada en el bloque calefactor, pero no la tengáis enroscada a tope. Quitadle un cuarto de vuelta, ¿vale? Quitadle un cuarto de vuelta. ¿Por qué? Para que cuando le hayáis quitado ese cuarto de vuelta, metéis el tubo, hacéis tope con la boquilla, y cuando haya hecho tope con la boquilla, le volvéis a dar ese cuarto de vuelta que le habéis quitado antes. Con lo cual lo que estáis provocando es que haga presión la boquilla con el tubo, y de esa manera evitáis que haya algún pequeño hueco. Por otro lado, yo os recomiendo que no utilicéis tubos baratos de polietileno como esto. Esto es polietileno. Utilizad PTF, ¿vale? Que esté calibrado, sí, calibrado, te lo digo en andaluz. ¡Olé! Es más caro, pero vais a evitar el efecto muelle cuando el filamento vaya por dentro del tubo, y eso muchas veces es motivo de atasco. Ni que deciros que si no utilizáis un buen tubo que esté calibrado y además no lo ajustáis bien a la boquilla, os va a pasar esto, ¿vale? Que el filamento en el extremo, por donde entra en el hot end, se ensancha, se hace más ancho, con lo cual ahí os va a costar más trabajo que el hilo fluya y se va a aumentar el riesgo de atasco. Punto número 3. El conjunto extrusor. Esta parte es importante porque aquí tenemos un muelle que presiona el filamento contra esta ruedecita y la rueda dentada del motor del extrusor.
El muelle tiene que tener la tensión correcta para que no presione en exceso el filamento y al mismo tiempo para que no se quede flojo. Y eso lo ajustas aquí con una llavecita Allen. Por otro lado, tenemos la rueda dentada del extrusor, que es esta, ¿no? Que es la que empuja el filamento hacia el hotend a través del bowding. Tenéis que mirar bien si esta rueda dentada no está desgastada por el uso o tiene filamento, o sea, tiene restos de filamentos en los dientes, porque entonces por mucho que gire la rueda dentada no va a patinar y entonces pues no te va a empujar el filamento una mierda, no va a entrar. Punto número 4, el purgado. Que aunque parezca una tontería, purgar siempre un poco de filamento antes de empezar a imprimir, o cortar con unos alicates, ¿no? Los 2 o 3 primeros centímetros de filamento que se quedaron en el hotend cuando acabó la impresión anterior. ¿Por qué digo esto si el filamento igualmente se va a volver a fundir? Sí, se va a volver a fundir, pero no es lo mismo, porque muchas veces cuando el filamento se ha enfriado en la impresión anterior, tiende a cristalizarse y luego pasa con más dificultad por el hotend y la boquilla, y ahí es donde se produce el atasco. Verá, para los más exquisitos, ¿vale? Para que nadie me tire hates. Realmente no se cristaliza, sino que cambia su estructura al enfriarse y calentarse varias veces y se vuelve más duro. Ya está. Por tanto, siempre mi consejo es purgar unos centímetros antes de empezar una impresión nueva. Punto número 5, el heat creep, que es el enemigo invisible, ¿no? Que es cuando el exceso de calor hace que el filamento se adhiera a la boquilla y te va dejando pegotes por toda la impresión, ¿no? Aunque realmente el problema no está en la boquilla, está más arriba, donde el filamento se ablanda antes de tiempo, y eso es lo que te produce el atasco. Por tanto, vigilad siempre la temperatura de fusión, siempre en función del material que estéis usando. Pues para eso tendréis que consultar las especificaciones del fabricante y por supuesto tener en cuenta también la temperatura del lugar donde está operando la máquina. Por ejemplo, para el material que yo estoy utilizando, yo le tengo metida una temperatura de 212 grados, ¿no? Pues para unas condiciones de temperatura de entre 15 y 23 grados. Tenéis que vigilar también que no os quedéis cortos con la temperatura, que no le metáis temperatura de menos, porque entonces el filamento tampoco se va a fundir y de igual manera vais a tener un atasco. Así que ni tanto ni tampoco. Punto número 6, el G-code, de las cosas más importantes a tener en cuenta a la hora de imprimir. Tú tienes que aprender a configurar tu G-code en función de la máquina que vayas a usar. Tú no le puedes meter 200 mms de velocidad a una Ender 3 porque va a intentar funcionar y no te va a imprimir un carajo. Eso por mucha prisa que tú tengas, vamos, da igual. Pero eso sí, le metes 200 mms a una Prusa o a una Bambullava 1 y te va a decir, venga, con 2 huevos, vamos para adelante. Pues al igual que la velocidad, también está el flow, que es la cantidad de material que sale por la boquilla. Normalmente el valor es esta por defecto al 100%. Así que por lo general no suele tocarse. Pero lo que sí tienes que tocar son las retracciones. Las retracciones se producen en el momento en que la máquina tiene que ir de un lado a otro sin extruir material, porque la retracción se produce para que no gotee filamento en el camino. Dependiendo de tu máquina, si es de extrusión directa o es bowding, pues tendrás que configurar tus retracciones para evitar posibles atascos o que la boquilla empiece a pegar porrazos en el material residual que se ha quedado a lo largo de la impresión. Punto 7, aunque parezca una tontería. Si el atasco se produce casi siempre en la primera capa, lo más probable es que el problema sea de nivelación, ¿vale? Que la boquilla está muy pegada a la cama y no deja salir material, no hay más historia. Nivela bien la cama y punto. Ese puede ser también un motivo de atascos. 8. El ventilador de capa, que si se te pone en marcha demasiado pronto y a toda hostia, o sea, que decía al 100%, dependiendo de la morfología de la pieza, es posible que te enfríe el hotend y en consecuencia el filamento antes de salir por la boquilla. Así que volvemos a lo de antes. Revisa el G-code, sobre todo en impresoras abiertas o en invierno, que esto pasa más de lo que pensáis.
Punto número 9, el estado del filamento. Usad siempre filamento que esté en buen estado. Ya sabéis que un filamento que ha acumulado humedad se pone quebradizo y la impresión a lo mejor le pueden salir burbujas o te produce un atasco en el Hotend. De la misma manera, mirad siempre que esté libre de polvo, de suciedad, porque todas esas cosillas luego van a parar dentro de la boquilla y ahí dentro pues se produce carbonilla. Luego utilizad siempre un filamento que sea de calidad, no me uséis un filamento de marca barata que esté mal calibrado, ¿no? Porque un filamento que está mal calibrado te va a atascar una impresora que está bien calibrada para filamentos de 1,75. Y también acordaos siempre de limpiar o purgar el Hotend cuando vayáis a cambiar el material, como por ejemplo si vais a cambiar de PLA a PET, porque se quedan restos en el Hotend y luego ya sabéis lo que pasa. Último punto, el termistor. Que aunque parezca una tontería, un termistor que no está bien anclado al bloque calefactor te va a dar lecturas de calor erróneas y ahí vas a tener un atasco seguro. Además de que os va a dar fallo la máquina, os va a dar temperatura no sé qué errónea, pum, y os va a cortar la impresión. Además, el termistor es una pieza que se avería con frecuencia, pero que se arregla con mucha facilidad. Es muy barato de conseguir, eso vale céntimos un termistor. Y además es muy sencillo de cambiar, eso no tiene historia ninguna. Así que ya lo sabéis, cuando vuestra impresora se atasque, antes de cagaros en ella, en el slicer o en el chino que la fabricó, hacer un repaso a esta lista, porque os puedo asegurar que el 90% de las veces los atascos vienen de aquí, de cositas simples, baratas y que se pueden arreglar en 5 minutos si sabes dónde tienes que mirar. Si este vídeo te ha ahorrado un atasco, un rollo de filamento, un ataque de mala hostia, ya por lo menos te ha merecido la pena. Déjame un comentario, comparte el vídeo con el colega al que siempre se le atasca la impresora y ya sabes, te suscribes a mi canal, le das a la campanita y nos vemos en el siguiente vídeo. Así que un saludo y quiero ver vuestras impresiones.